seguimos viendo una narrativa muy similar a lo que veíamos el sexenio pasado, en donde se nos informa con datos pues muy puntuales, todos desde el Secretariado Ejecutivo, sobre las acciones que se han llevado a cabo. Justo esta semana nos informaban sobre las detenciones que se realizaron, las incautaciones en materia de droga. Llama la atención el énfasis que hicieron en pastillas de fentanilo, ¿no? A pesar de decir que en México no se produce, en México no hay una crisis de fentanilo, pero hay ese decomiso muy importante, me parece, ¿no? Un poco para dar un mensaje tal vez a Estados Unidos de decir si estamos haciendo nuestro trabajo en materia de política de drogas en las expectativas de Estados Unidos, sobre todo del futuro presidente Donald Trump. Soy Daira Arana, directora general de Global Thought y fellow del Centro de Estudios México-Estados Unidos de USD San Diego. ¿Cómo ves la estrategia de la presidenta Sheinbaum en estos pocos semanas, diría yo todavía, que tiene ejerciendo el poder? Veo que discursivamente pues se nos sigue insistiendo en que van a atender a las causas de la violencia, en que van a estar atendiendo desde lo local algunas dimensiones de la parte de prevención del delito, pero que todavía no tenemos elementos para decir si uno lo están haciendo por lo poco que nos informan y dos, si esto está teniendo resultados, pero al menos en términos de detenciones. Creo que nos están dando cifras que nos dicen, bueno, están de al menos progresando en ese indicador, aunque pues siempre está este debate sobre si esa cifra realmente nos dice algo en materia de mejora en seguridad. Y lo otro es que nos dan un mensaje al menos de que sí se están coordinando, ¿no? Se están coordinando con los estados, los municipios, la Guardia Nacional y la Sedena y la CEMAR. Y terminaría mi intervención en esta pregunta diciendo que destacó lo que sucedió con esta operación Enjambre en el Estado de México, ¿no? Que creo que también fue un mensaje importante el que quisieron mandar desde la federación de decir no vamos a tolerar actos de corrupción ligados con la delincuencia organizada en los municipios, en los estados, nos vamos a hacer algo en el estado donde además la gobernadora también es de Morena, es decir, vamos con este mensaje de ni con los nuestros nos vamos a detener para cumplir con la ley. Entonces veamos cómo se desarrolla esto en otros estados y municipios, en donde pues la gente también siempre está diciendo que si las cosas de seguridad están como están es porque las autoridades están coludidas con el crimen organizado y veamos cómo evoluciona en estos municipios del Estado de México la cuestión de seguridad ahora que se han retirado estas personalidades. ¿Esto pudiera eh, contener esta ola criminal que hemos visto se ha estado extendiendo? Pues creo que ahí es justo el gran problema que va a tener la federación y que siempre ha tenido, ¿no? No puede operar en su totalidad toda la estrategia de seguridad ni en todo el territorio nacional. Se tiene que acompañar de los estados y los municipios y estos tienen que ser conscientes de sus propias problemáticas. Me parece que lo que ha sucedido en Querétaro, no solamente en términos de negocios, extorsión, lo que sucede en carreteras, es un reflejo del descuido que se hizo el sexenio pasado justamente en esos ámbitos, pero no solo desde el ámbito federal, sino también en los estados y los municipios. Reitero esa cuestión. Entonces, esta estrategia, pues si la implementan así de quirúrgica como se ve que lo quieren seguir haciendo, pues puede sí incidir en la reducción de estos picos de violencia que se observan en algunos estados, pero, insisto, siempre y cuando realmente sea un trabajo coordinado con las autoridades locales, porque si no, simplemente van a llegar a atender un lugar cuando ya se va a estar incendiando otro, ¿no? Que creo que eso es también lo que estamos viendo reflejado ahora, ¿no? No tenemos datos de que personal se retiró de estos estados que han aumentado su incidencia delictiva para dedicarlos a atender otros estados con estas operaciones como Enjambre u otras que se vayan a anunciar en el futuro. Entonces creo que ahí eso es un problema muy serio que va a tener que resolver la presidenta con las y los gobernadores y las y los presidentes municipales del país. Y terminaría diciendo que
pues es un poco preocupante el descuido que se hizo durante pues, los últimos 6 años en tanto a reducir la posibilidad de que el crimen organizado siguiera teniendo injerencia en la vida de todas las personas. Y creo que lo que vemos actualmente en Sinaloa, que sigue siendo bastante preocupante, ¿no? Lo que vemos recurrentemente en Tamaulipas, como tú los mencionabas, estos desafortunadamente estados ya tradicionales donde sabemos que ese tipo de violencia existe, pero que no se hace lo suficiente, pues va a ser siempre el foco pues de relevancia para la estrategia, ¿no? Nos siguen diciendo que Guanajuato sigue siendo la primera entidad que se destaca por homicidios de todo el país. Sin embargo, pues también hay muchas otras dinámicas de violencia que pueden llevar a los homicidios y eso es algo que deberían de enfocarse también y que creo que hasta ahora no lo hemos visto reflejado en el discurso al menos. Hablabas del enjambre, del operativo enjambre, pero no hemos visto que haya resultados contundentes y que puedan al menos amainar la violencia en Sinaloa, a pesar del despliegue militar y de fuerzas especiales que nos cuentan todos los días, ¿no? ¿Crees que es una estrategia distinta? Bueno, creo que ahí es bien interesante eso que mencionas, Vicente, porque justamente Sinaloa es uno de los estados y ciertas ciudades como Culiacán, donde hay una presencia importante de personal militar, ya sea de la Armada como del Ejército, también hay presencia importante de la Guardia Nacional. Por lo tanto, pues se esperaría que con esta presencia de entidades federales y cierta coordinación con el propio estado, con la fuerza pública estatal, pues se lograran contener estos actos de violencia, ¿no? Además, sobre todo porque se han documentado desde las redes sociales y uno ve que los actos se cometen en flagrancia durante un largo periodo y no llega la autoridad a contener estos actos, ¿no? Creo que lo que vemos puede ser un remanente del culiacanazo, ¿no? De estas decisiones de decir hay que hacer un repliegue, hay que evitar excesivos daños civiles, esta dinámica muy combativa que se dio pues en el sexenio pasado y que sigue siendo un remanente para las fuerzas de seguridad federales y estatales de decir qué tanto podemos interactuar con los grupos criminales, con la dinámica que se requiere, con el nivel de fuerza que ante esta situación es requerido y que está autorizado pues para bien o para mal en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y qué tanto no podemos, además de que justamente podría estar relacionado, porque siempre que no hay una actuación del Estado tenemos que presuponer que o hay temores de actuar o hay intereses por los cuales no se actúa, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que poner eso sobre la mesa, atendiendo a que el perfil del propio gobernador de Sinaloa pues parece ser un perfil que quiere mantener todo esto en el oscurantismo, ¿no? Decirnos no pasa nada, en Sinaloa estamos muy bien, vamos avanzando, pero en realidad lo que vemos recurrentemente es que la violencia ha aumentado significativamente y creo que de ahí también viene el reclamo que desde el gobierno pasado se hacía al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Decir, ¿por qué detuviste y te llevaste a esta personalidad de esta manera si era la forma en la que se estaba manteniendo como la estabilidad pues securitaria y política del Estado y ahora está esto en jaque. Así que creo que Operación Enjambre no podría ser aplicada de la misma manera que fue en el Estado de México, en Sinaloa, porque otros factores de macrocriminalidad están ahí presentes y nuevamente ese va a ser un reto. Creo que cuando la presidenta nos pueda decir cómo se coordinó con gobernador y municipios en Sinaloa y cómo se pudo reducir este nivel de violencia que vemos actualmente, es donde vamos a poder decir, bueno, esta estrategia sí está teniendo resultados y también aceptar que seguramente no van a poder tener resultados en todos los estados y que Sinaloa, al parecer, no está siendo su prioridad. Se están enfocando mucho en Guanajuato, se están enfocando mucho en Estado de México, tal vez incluso por la cercanía desde la Ciudad de México hacia esos estados para despliegue territorial con poco personal que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque lo demás está operativamente en Guardia Nacional. Entonces, ahí sería mi respuesta a esa pregunta. Estas amenazas o estas insinuaciones o advertencias de lo que podrían hacer los norteamericanos en el sentido de o enviar fuerzas especiales o enviar comandos o drones o denunciar, incluso dijo el propio Donald Trump, las complicidades de los gobernantes mexicanos con el crimen organizado. ¿Qué tan serias deben de tomarse estas amenazas? Bueno, yo soy de la idea de que se tienen que tomar de una manera muy seria.
¿no? No necesariamente desde esta dimensión de decir debemos de preparar a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra fuerza aérea para una respuesta de defensa combativa o de defensa nacional tradicional, aunque deberíamos de hacerlo, sobre todo atendiendo a este principio de actuar bajo los escenarios más complejos y los más improbables, pero que podrían pasar. Pero tiene que tomarse esto de una manera muy seria porque va como ya lo hemos visto, o sea, el futuro presidente Donald Trump no ha tomado las riendas de la Casa Blanca y ya está condicionando la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ¿no? Las llamadas que ha tenido con la presidenta Claudia Sheinbaum, la relación que está teniendo también con Canadá, en donde está tratando de arrinconar a ambos gobiernos, tanto al de Canadá como al de México, también en términos de cómo está manejando su agenda geopolítica para reducir la influencia comercial de China, ¿no? Esto también tenemos que verlo con ese cuarto actor. Eh, Me parece que si no se toma en serio todo lo que se está diciendo, podemos llegar a un momento donde el presidente Trump llegue a la presidencia y tome primeras decisiones muy contundentes que nos van a tomar con sorpresa cuando ya nos había avisado que lo iba a realizar, ¿no? Y que no estemos preparados como Estado para atender cualquiera de estas dimensiones, ¿no? Entonces, insisto, creo que se tienen que tomar de una forma muy seria. Creo que en este sentido la presidenta no solamente debe aludir a los recursos diplomáticos a los que pues ha hecho para poder negociar y mantener un diálogo fructífero con el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que también debe alertar a las Fuerzas Armadas de que deben de estar preparadas para cómo van a reaccionar ante una intervención así, porque algo que puede pasar también es una cooperación en la cual el propio gobierno de México acepte una intervención coordinada con las propias Fuerzas Armadas Nacionales, ¿no? Eso también puede ser un supuesto, no estoy diciendo que eso debe ser, solo estoy diciendo, este es un supuesto, y en ese supuesto también sería cómo se van a coordinar nuestras Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o con la Guardia Nacional del Estado que se vaya a desplegar, ¿no? En el caso de la Guardia Nacional de Estados Unidos, y así un largo etcétera de escenarios que deben de estar siendo previstos. Supongo que ante posicionar este discurso como una dimensión de seguridad nacional, pues la presidenta Claudia Sheinbaum no nos va a decir el ABC de su estrategia en una mañanera del pueblo, ¿no? Nos va a decir lo que nos dijo, creo que el día de hoy, ¿no? Pues para eso tenemos el himno nacional, nos va a querer dar la vuelta. Me parecería que es buena estrategia mediática si es que realmente están sentados dimensionando todos estos escenarios. Si no lo están haciendo, estaría bastante preocupada de cómo va a ser la respuesta ante un Donald Trump que va a llegar recargado, que va a llegar con todas las ganas y el ímpetu de cumplir cada una de sus propuestas, porque pues ya no tiene nada que perder, ¿no? Ya llegó a la cima de lo que quería lograr y además con todos los intereses que trae detrás para pues posicionar a Estados Unidos nuevamente como una potencia en los términos que él tiene esto en mente y eso puede complicar muchísimo la relación bilateral en todos los aspectos. ¿Qué esperarías poder ver para que realmente supieras que esto sería útil en el escenario actual y que estuviera precisamente actuando, digamos, tras bambalinas con esta otra estrategia? Entendiendo que no nos van a decir claramente cómo va, ¿no? ¿No? No, pero habría elementos que serían interesantes, ¿no? Por ejemplo, también las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Que el sexenio pasado no sesionó. Entonces, creo que tuviéramos ese registro de que está sesionando, de que la Comisión Bicameral en materia de seguridad nacional está formando parte de las reuniones de seguridad nacional que tiene la presidenta con las Fuerzas Armadas, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque este es un tema en términos de seguridad nacional, no solo armamentístico, sino también tiene que ver con la dimensión económica, tiene que ver con la estabilidad de las relaciones diplomáticas. Todas esas cuestiones son seguridad nacional, nos guste o no nos guste, y esperaría ver pues justo esta presencia, este salir, ir y venir desde Palacio Nacional de estas personalidades que nos podrían dar un poco de luz y decir, bueno, si se está atendiendo, se están reuniendo, están posicionando estos escenarios y también ver tal vez un poco de repliegue de nuestras Fuerzas Armadas de estas tareas de empresas SADCB hacia estas dimensiones justo de defensa y marina que deberían de estar posicionándose en la agenda pública, ¿no? Tal vez no desde esta forma de anunciarnos el A, B y C en una mañanera del pueblo, pero sí
decirnos, nos estamos reuniendo, aunque ella diga no va a pasar, pero decir, pues estamos viendo todos los escenarios posibles, desde la cooperación hasta los escenarios más extremos, y en todos ellos tenemos una respuesta favorable para el pueblo de México. Creo que sería un mensaje que para mí sería muy positivo escuchar. Pero ¿no te parece contradictorio que por un lado diga vamos a tener que enfrentarlo, estamos listos, esto es un país soberano, pero ya hicimos la tarea en migración, ¿eh? 75% de la migración se ha reducido desde noviembre a este año. Cuando uno lo ha hecho 3 veces, ¿no? Y se lo repito, una de ellas en la llamada. Otra, salen con lo de los señalamientos contra el fentanilo y este dato de, pero ya estamos confiscando fentanilo en un país donde se supone que no había fentanilo. No hay relación con China, nos interesa Estados Unidos, la región de Norteamérica, pero vamos a ir por los productos chinos, que además me parece que no era por ahí el nivel de la comercio al que se referían. ¿No te parece incongruente por parte de el actual, que no sería extraño en un político de ningún país, pero en este caso de parte de Morena y la presidenta, ante este planteamiento diario en la mañanera? Creo que aquí esta frase de México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos nunca tuvo mejor sentido, porque Morena, en términos nacionales, la propia presidenta Claudia Sheinbaum operó políticamente a partir de todo el discurso y las necesidades nacionales, ¿no? Y es importante. De ahí también su triunfo con este 52%, esta supermayoría y todos los resultados que vimos. Sin embargo, no tomaron en cuenta las fuerzas internacionales que iban a intervenir en la gobernabilidad y la gobernanza de su periodo presidencial, ¿no? Entonces, justo eso es lo que la tiene en esta dimensión contradictoria, ¿no? No decir, estamos conteniendo la migración, porque eso es dar un discurso represivo, un discurso que se puede asimilar al de la derecha, pero al mismo tiempo tenemos que dar un mensaje allá arriba de decir, si estamos haciendo lo que en algún momento nos comprometimos a hacer, ¿no? Porque este compromiso de contener los flujos migratorios no es reciente, no es de esta llamada que tuvo con el futuro presidente Donald Trump, es un compromiso que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente cuando Marcelo Ebrard era secretario de Relaciones Exteriores, ahora es el secretario de Economía. Entonces, digamos, es la forma de decir, por un lado, nosotros estamos a favor de construir puentes, pero sí estamos conteniendo los flujos migratorios, ¿no? Nosotros estamos a favor de tener relaciones fructíferas comerciales con China, pero vamos a contener estos productos que además, pues hay esta discusión sobre si México es el hub de productos chinos que llegan a Estados Unidos, atendiendo a esta guerra comercial que tiene Estados Unidos con China y que así la llaman directamente, ¿no? Tenemos una guerra comercial. Y por otro lado, también estas cuestiones que tienen que ver con, insisto, con lo de fentanilo, ¿no? Aquí no tenemos esta crisis, pero entonces, si se hacen estas detenciones importantes o estas incautaciones de esa cantidad de pastillas que se mencionaron, ¿no? Y los laboratorios clandestinos, etcétera, dijeron 415,000 pastillas de fentanilo en lo que va de octubre a noviembre. Es una cantidad impresionante atendiendo a lo que sabemos que genera en el mercado de sustancias ilícitas y además en los efectos que tiene fentanilo, ¿no? Entonces, está en este momento donde tiene que dialogar con su público nacional y tiene que dar un mensaje a lo internacional y son cosas contradictorias. No ha encontrado un equilibrio, una forma de darnos el mismo mensaje a todas las partes sin caer en estas contradicciones que para muchos pueden ser no tan evidentes como lo fue para ti, Vicente. El caso del Mayo Zambada es una intervención de Estados Unidos, por más que lo haya negado el embajador en México. Operaron todo, muy probablemente a través de los informantes, muchos de estos mexicanos, que es una historia vieja también en términos de los operativos contra el narcotráfico en México, ¿no? ¿Tú crees que veremos más de esto como una forma de presionar o que realmente tenga que, no sé si el término sería doblar las manitas la presidenta para regresar las facultades que perdieron las agencias norteamericanas durante el gobierno de López Obrador por el afer Cienfuegos? Mm. Esa es una pregunta bastante interesante. Yo creo que eh,
La presidenta todavía tiene elementos para poder negociar, porque la presencia de agentes de inteligencia e investigación estadounidenses en México ha sido bastante problemática, ¿no? Ya está este libro que me parece muy importante de 100 años de espías y drogas de Carlos Pérez Ricard, que nos relata pues 100 años de la DEA en México y nos podemos dar cuenta de las dificultades que ha presupuesto para tanto el gobierno mexicano en términos de operar una estrategia de seguridad como pues en términos de la relación bilateral, ¿no? Por la forma en la que operan las agencias de inteligencia estadounidenses. Y creo que lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue de alguna forma tratar de limitar esa enorme influencia a partir de los límites que logró poner para su participación aquí, pero lo que seguimos viendo es que siguen operando y siguen realizando actividades que ponen en jaque la forma en la que se articula la estrategia de seguridad. Pero insisto, me parece que sí tiene la presidenta Claudia Sheinbaum todavía buenos elementos para negociar justo que la presencia de estos agentes de investigación se dé en términos de colaboración y cooperación que permitan que el primer operador sea el gobierno de México. Creo que de ahí esta reforma que se hizo al artículo 21 constitucional para darle facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de investigación, pues para que Harfush tuviera un poco de dientes ante todo esto, porque le habían quitado todo su personal operativo para mandarlo a Guardia Nacional, pues si vemos eso más una cooperación con las agencias de Estados Unidos, tal vez en algunos contextos se puedan tener resultados interesantes. No quiero decir si positivos o negativos, pero de menos interesantes y eso pudiera ayudar a contener esta relación tan ríspida que se tiene en materia de seguridad con Estados Unidos, con las agencias, con la propia embajada, y veremos qué tal pues se articula todo esto con la llegada de Donald Trump y cómo él también visualice cuáles deberían de ser las prioridades con estas agencias, que seguramente va a ser, tenemos que combatir frontalmente a los grupos criminales mexicanos. ¿Tú crees que estaría en condiciones el gobierno mexicano de enfrentar este problema a manera, ya no digamos para darle crédito, perdón, para apaciguar a su gente o dar tranquilidad a este desplazamiento forzado que estamos viendo en muchos estados, sino para apaciguar las presiones y poderse concentrar en su agenda? Yo creo que ahí surge nuevamente este debate sobre si en algunos contextos México tiene o no un conflicto armado no internacional, ¿no? Por la dimensión de violencia y criminalidad que los grupos de crimen organizado manejan y cómo interactúan con las fuerzas del Estado, ¿no? Sinaloa creo que me parece un buen ejemplo con lo que estamos viendo actualmente, a pesar de esta cierta resistencia que se tiene desde el ejército mexicano y desde la Armada para actuar de cierta manera. Entonces, creo que la única forma en la que discursivamente esto podría cambiar sería que el gobierno mexicano llegue a reconocer que en ciertos lugares, en ciertos contextos, con cierta temporalidad, las Fuerzas Armadas podrían utilizar el nivel de fuerza que se utiliza en los conflictos armados para realmente combatir a estos grupos. Pero creo que esto debe de acompañarse de una discusión pues mucho más profunda. No es que yo esté apoyando que se declare o no un conflicto armado, sino que creo que es lo que está sobre la mesa en este momento y que se alinea con esta dimensión de pues si no los combaten ustedes, vamos a ir nosotros a intervenir a su país y los vamos a combatir por ustedes, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo que se tiene que pensar bastante, bastante bien, tiene que ser algo bastante quirúrgico y ver las implicaciones que esto tendría en el mediano y largo plazo en términos de víctimas incidentales como personas civiles, porque también la presidenta se quiere distanciar muchísimo de la estrategia de Felipe Calderón, pero si vemos un poco cómo está encaminando esta dimensión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues lo que vemos es la escuela de Harfush que adquirió durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, seguramente eso ha estado sobre la mesa, pero lo han pensado por los costos políticos que tendría con su público al interior, definitivamente. Este es un tema muy delicado porque la gente no lo quiere abordar precisamente por estas implicaciones y por este, digamos, decantamiento en el que lo ubican a uno o a cualquier persona que habla de eso. Pero hay estados donde se ha advertido desde antes que prácticamente son grupos insurgentes contra el gobierno, ¿no?
Sí, esto y está documentado desde muchas vías. Creo que la vía más relevante serían estos estudios que se han hecho desde la Academia de Ginebra y desde otras instituciones extranjeras que han dicho en estos contextos y bajo estas dinámicas podríamos decir que en México hay un conflicto armado no internacional entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las fuerzas federales con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cártel de Sinaloa. Entonces, creo que esto es algo que sí tiene que estar en una discusión seria en el gobierno, no en términos, insisto, de que yo promueva que se declare la guerra a estos grupos, sino más bien que tiene que ser una discusión en la medida en la que la intervención de las fuerzas estatales, como está dada al día de hoy, no está dando los resultados que están esperando, ¿no? A pesar de que nos dicen que están combatiendo las causas, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el propio anuncio de hoy, por ejemplo cuando dicen que la mejor manera de atender la migración es combatir las causas. Esa misma frase la han utilizado en otros ámbitos. Entonces, si quieren combatir, las reglas de combate son distintas a las que están utilizando actualmente nuestras fuerzas de seguridad, nuestras fuerzas armadas, y eso implicaría reconocer la existencia de un conflicto armado no internacional. Y creo que ahí podríamos tal vez ver cómo le está yendo a Ecuador después de haber declarado un conflicto armado no internacional con grupos criminales, un poco esta dinámica similar, y además ellos reconociendo que tienen una mexicanización de su crimen organizado, ¿no? Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, presencia en Ecuador, operando redes de macrocriminalidad y eso llevó a declarar un conflicto armado no internacional, ¿no? Si allá lo hicieron, ¿qué efectos nos podría tener a nosotros, tanto positivos como negativos? Es algo que yo esperaría que sí se esté debatiendo tanto en las mesas de seguridad como en el Consejo de Seguridad Nacional y que a nivel público pues también nos pongamos a conversar sobre los efectos que esto puede tener. Te agradezco mucho esta conversación y me parece muy ilustrativa y sobre todo que nos hace pensar en nuevos temas que tenemos que ir analizando y abordando en el futuro. No, muchas gracias a ti, Vicente, por la invitación y yo estoy atenta a cualquier otra cuestión donde podamos dialogar sobre estos temas.